Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la solución del problema 4.44 del Cengel séptima edición. En este caso vamos a trazar los diagramas de presión contra volumen específico y temperatura contra volumen específico. Lo primero que vamos a anotar son los datos de los estados. En el estado 1 o inicial nosotros lo que teníamos o tenemos es vapor saturado. De ese vapor saturado nosotros tenemos la temperatura, que es 100 grados Fahrenheit. Tenemos la presión, que es 138,93 psi, y tendremos lo que sería el volumen específico, que es el volumen específico de vapor, que es 0,34045 pie cúbico por libra. Para el estado número 2, se tiene que es un estado de líquido saturado. En ese estado de líquido saturado se tiene la temperatura. Debemos recordar que teníamos un proceso isotérmico e isobárico. Quiere decir que la temperatura es de 100 grados Fahrenheit. La presión también es de 138,93 psi. El volumen específico número 2, en este caso, debe ser el volumen específico del líquido saturado, que tiene un valor de 0,01386 pie cúbico por libra. Entonces acá tenemos tanto el estado número 1 como el estado número 2. Debemos recordar que esta es la gráfica que se traza para las sustancias puras. Acá tenemos una línea de líquido saturado y tenemos una línea de vapor saturado. Nuestro trabajo es ubicar el punto. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que este es el punto número 1 y que este que está acá es el punto número 2. Siendo así, debemos recordar que esta línea o esta curva, generalmente se le llama línea, es la línea de vapor saturado. Por eso el punto número 1, como es vapor saturado, tiene que estar sobre la línea de vapor saturado. Esta línea viene a ser la línea de líquido saturado. Entonces, como lo que se tiene es líquido saturado en el estado número 2, el punto número 2 debe estar sobre la línea de líquido saturado. La presión es la misma para ambos, es 138,93 psi. También tenemos una línea de temperatura. Debemos recordar que la línea de temperatura en estos gráficos se dibujan de esta manera. Ella se vuelve recta cuando entra a la campana y acá es una curva, o sea que esta es la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Esta es la línea de temperatura. Entonces con esto nosotros tendríamos lo que vendría a ser el estado 1 y el estado 2. Ahora, ¿cómo se dibuja el proceso? Vamos a dibujar el proceso, una línea recta con la flecha, en la punta, la cabeza de la flecha en el punto número 2 va del 1 al 2. Es una línea recta porque debemos recordar que es un proceso isobárico y como está dentro de la campana, todo proceso dentro de la campana, aparte de ser isobárico, también resulta ser isotérmico. Entonces, este sería nuestro proceso, un proceso isobárico y un proceso isotérmico. Ahora, hay algo muy importante que nosotros necesitamos establecer acá, y es que nosotros en este caso podemos señalar lo que vendría a ser el trabajo. El trabajo, como es trabajo de frontera móvil, el trabajo de frontera móvil se define como el área bajo la curva. Eso quiere decir que nuestro trabajo sería toda esta área que se encuentra acá debajo del proceso. Debemos recordar que la curva se refiere a la curva de presión, o sea, el área bajo la curva de presión. Entonces el trabajo vendría dado por toda esta zona que está aquí. Es decir, el área de esa zona vendría a representar lo que sería el trabajo que se realiza cuando se lleva la sustancia del estado 1 al estado 2. Acá podemos ubicar los volúmenes específicos. El volumen específico número 1 es 0,34045. El volumen específico número 2 es 0,01386. Y con esto tendríamos la gráfica presión contra volumen específico. Para trazar la gráfica o el diagrama de temperatura contra volumen específico, también tenemos que anotar los datos de los estados. O sea, el estado número 1 era vapor saturado. La temperatura número 1 era de 100 grados Fahrenheit. La presión número 1 es de 138,93 psi. Fíjense que por supuesto que los datos son los mismos, son los mismos estados. El volumen específico número 1 sería 0,34045 pie cúbico por libra.
para el estado número 2 se tenía líquido saturado o se tiene líquido saturado. La temperatura de ese líquido saturado es 100 grados Fahrenheit, ya que tenemos un proceso isotérmico y de hecho isobárico. La presión 2 es de 138,93 psi. Y el volumen número 2 tiene un valor de, en este caso es 0,01386 pies cúbicos por libra. Entonces, con estos datos ya podemos trazar lo que vendría a ser la gráfica o el diagrama. En el diagrama temperatura-volumen podemos trazar la gráfica de proceso. Este es el estado número 1. Acá estaría el estado número 2. Es importante notar que en este diagrama, así como en el diagrama de presión, se dibuja la línea de temperatura. Aquí también se dibuja la línea de presión. Las líneas de temperatura, si lo anotamos por acá de todas formas, se llaman isotermas. La línea de presión se llaman isóbaras. Entonces, la línea de presión en los diagramas de temperatura se dibujan de esta manera. Esta que está acá es una línea de presión y de hecho, el valor acá es un valor de 138,93 psi. Entonces, esta línea recibe el nombre de isóbara. Entonces, tendríamos el punto número 1, el punto número 2. El valor de la temperatura, por supuesto, debe ser de 100 grados Fahrenheit, lo ubicamos acá y podemos ya dibujar lo que vendría a ser la gráfica o del proceso en este diagrama de presión, de temperatura contra volumen específico. Entonces la gráfica del proceso vendría a ser algo así, la flecha acá. Ubicamos los valores de volúmenes específicos. El volumen específico número 1 es 0,34045 pie cúbico por libra y el volumen específico número 2 tiene un valor de 0,01386. A diferencia de la gráfica presión contra volumen, que es la que más se utiliza, el área bajo la curva de esta gráfica no representa el trabajo. Entonces acá tendríamos lo que vendría a ser la gráfica del proceso dibujado en un diagrama temperatura contra volumen y acá tendríamos la gráfica del proceso dibujado en un diagrama de presión contra volumen. Por supuesto que las líneas de vapor saturado y de líquido saturado siguen siendo la misma al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces con esto habremos concluido el problema.